Arco 5, capítulo 23. Una situación trastornada. Diálogo Beatrice. ¿Entonces? Dime qué pasó, de hecho. Al salir del parque cogidos de la mano, Beatrice determinó que Emilia y los demás ya no estaban a la vista y ralentizó sus pasos con intención de detenerse para hablar, pero Subaru la jaló de la mano que él sostenía para que ella siguiera caminando. Diálogo Beatrice. ¿Subaru? Diálogo Subaru. Lo siento. Tenemos que hablar donde no haya nadie más cerca. Hay muchas cosas que quiero discutir a fondo, pero no tenemos suficiente tiempo. De hecho, tenemos menos de 15 minutos. Diálogo Beatrice. Lo entiendo, supongo. Explícame mientras caminamos, de hecho. Beatrice lo siguió obedientemente al ver la ansiedad que albergaba el perfil del rostro de Subaru. La presencia de su comprensiva compañera aligeró el corazón de Subaru y cuidadosamente ordenó los pensamientos que rondaban por su mente mientras intentaba transmitirlos a Beatrice. Diálogo Subaru. El culto de la bruja atacará la plaza a la que nos dirigimos, tenemos que detener su maldad. Diálogo Beatrice. El culto de la bruja, Hook. Beatrice se quedó sin aliento e instó a Subaru a que continuara. Lo que le preocupaba a Subaru eran las reglas y castigos sufridos por dar información adquirida a través del retorno por muerte. A pesar de haber sido capaz de transmitir a salvo pequeños restos de información a Rachins, no había certeza de que pudiera hacer lo mismo con Beatrice. Esa era la desagradable naturaleza de la sombría mano de la bruja que lo restringía. El problema era que, al parecer, debido a algún tipo de cláusula o condición, la mano de la bruja que impedía revelar información sobre retorno por muerte, no solo decidía si ejercer el castigo de acuerdo al contenido de lo que decía Subaru, sino que también tomaba en cuenta a la persona a quien se lo decía. Si ese no fuera el caso, el corazón de Emilia no habría sido aplastado cuando se enteró del secreto. Esa era la única explicación en la que podía pensar. Por lo que Subaru tuvo mucho cuidado con lo que le decía a Beatrice. Cuando esas manos de la bruja alcanzaban a Subaru, le causaban terror, pero aún así, era algo que podía soportar. Sin embargo, si alcanzaran a Emilia o Beatrice, Subaru quedaría destrozado por la culpa. Eso podía ser clemente con Subaru, pero era despiadado con los demás. Diálogo Beatrice. Como siempre, no puedes decir cómo lo averiguaste, supongo. Diálogo Subaru. Lo siento. No puedo. Al ver que Subaru se mordía el labio por la frustración, Beatrice agarró con más fuerza la mano de Subaru. Diálogo Beatrice. Bien, de hecho. Lo creeré sin ninguna base, supongo. Son las palabras de Subaru, así que Betty las creerá, de hecho. El calor en la palma de su mano le dio la fuerza para decir sus siguientes palabras. Sirius, ira, conectar los sentidos, lavado de almas, teniendo en cuenta sus posibilidades y la información a transmitir, la percepción del peligro de Beatrice estaría sesgada. Diálogo Subaru. En primer lugar, la arzobispa del pecado del culto de la bruja que aparecerá es Ira, quien es, extravagante. Diálogo Beatrice. Si esa es la información que necesita ser transmitida, entonces Betty piensa que Subaru es un caso perdido, supongo. Bueno, de momento no he recibido ningún castigo, murmuró Subaru. Diálogo Subaru. De todos modos, ella tiene la habilidad de controlar las emociones, compartir sensaciones o algo por el estilo. Diálogo Beatrice. ¿Controlar las emociones y compartir las sensaciones? Beatrice levantó la cabeza. No podía imaginárselo concretamente. Aunque era de esperar, ya que ni siquiera Subaru entendía claramente el efecto de esa autoridad. Diálogo Subaru. Explicarlo es un poco difícil. Si Ira se está regocijando, entonces la gente a su alrededor se sentirá tan feliz como ella independientemente de lo enojados que estuviesen previamente. Diálogo Beatrice. No entiendo cómo eso es una amenaza, de hecho. Diálogo Subaru. Reconocer el peligro es imposible. Aunque la situación sea muy peligrosa, no solo no tendrás miedo, sino que además lo aceptarás con deleite y no serás capaz de captar correctamente la situación, ¿entiendes? Un niño llorando y suplicando que no quería morir había sido vitoreado por las masas. Todo eso les había causado felicidad. Como si se estuvieran deleitando de ser apuñalados con un cuchillo, hasta que dicha hoja les quitara la vida. Diálogo Beatrice. Compartir las emociones, lo entiendo, supongo. ¿Qué hay de compartir los sentidos, de hecho? Diálogo Subaru. Eso no es todo. Si alguien siente dolor, yo también lo sentiré. Si le cortan la cabeza a la arzobispa del pecado, también rodará la cabeza de la gente a su alrededor. Dan ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Su frustración por la desesperada situación resurgía a medida que explicaba.
Esta explicación era bastante sencilla: si ella moría, él también lo haría. Había podido escapar a través del retorno por muerte, pero los demás que sufrieron semejante aniquilación no tenían manera de esquivar la muerte. Diálogo Subaru. Si está viva, es posible que te vuelvas loco solo por estar cerca de ella. Y, si está muerta, todos moriremos también. Es la peor clase de enemiga, problemática, viva o muerta. En su segunda muerte, Subaru había sido invadido por el miedo y enloqueció. El origen de ese miedo fue Luzbel, quien desesperadamente buscaba ayuda. Pero entonces, Luzbel sintió un miedo aún mayor que lo llevó a la locura. De ahí se podría deducir que la fortaleza mental de Subaru era más débil que la de Luzbel. Era difícil decir, tendría que haber actuado mejor. También era difícil imaginar que Luzbel, con quien había hablado antes, pudiera resistirse a tan abrumador terror. Pero algo más que miedo debería haber matado a Subaru durante su segunda muerte. Sin saber qué era ese algo, sería difícil encontrar una estrategia que pudiera derrotar a Sirius. Subaru no continuó hablando, pero aún así seguía manteniendo tomada la mano de Beatrice. Se había llevado a Beatrice, pero aún no había encontrado una solución. Por lo tanto, Beatrice probablemente se vería envuelta en una batalla sin esperanzas reales de victoria. Lo más fácil sería que Reynard capturara a Sirius viva. Subaru consideró simplemente convocar a Reynard como la última vez y pedirle que capturase a Sirius. Simplemente le diría a Reynard qué hacer antes de entrar en batalla. Antes del repentino ataque en la plaza, hablaría de nuevo con Rachins, y Reynard sería llamado para lidiar con la crisis. Reynard no atacaría directamente sin pedir detalles. Aún después de explicar la necesidad de una llamada de emergencia, habría por lo menos unos minutos hasta que Sirius hiciera su movimiento. Diálogo Subaru. ¿Soy idiota? Sí, soy estúpido. Si Reynard fuera llamado, entonces Sirius reaccionaría inmediatamente. No habría tiempo de explicar nada, como la última vez. Subaru necesitaba explicárselo a Reynard antes de que empezase a luchar contra Sirius. ¿Podría hacerlo? Subaru no tenía confianza en que sería capaz de expresar sus pensamientos a tiempo. En el último bucle, aunque quería decirle a Reynard que la capturara, su boca lo había desobedecido y se unió a la multitud gritando, «¡Mátala!». Este fue un precedente innegable. Diálogo Beatrice. Subaru. Aún hay más malas noticias, de hecho. Diálogo Subaru. ¿En serio? No quiero oír más malas noticias. Diálogo Beatrice. Entiendo, supongo. Pero, tengo que decírtelo, de hecho. Betty sería inútil en un campo de batalla con Reynard, de hecho. No sería más que una linda niñita, supongo. Diálogo Subaru. ¿Eh? Beatrice habló repentinamente, con sus ojos abatidos. Diálogo Beatrice. Se trata de la naturaleza de Reynard, de hecho. Él es lo más inusual de este mundo, parece. Simplemente por estar presente en un lugar, el maná circundante en la atmósfera lo seguirá ciegamente, causando anormalidades alrededor suyo, lo que se convierte en un estorbo, de hecho. El maná dejará de estar disponible para los demás, volviendo inútiles a magos y espiritualistas, y yo tampoco podré hacer nada, supongo. Diálogo Subaru. ¿Qué? Semejante cosa, ahora que lo dices. Mientras lo decía, Subaru recordó las circunstancias de su llegada. El primer día que Subaru fue convocado a este mundo, Reynard y Elsa habían librado una batalla por el emblema de la selección real de Emilia. Subaru recordó cómo Emilia había mencionado que la magia se había vuelto ineficaz cuando Reynard reveló su verdadera habilidad. Diálogo Beatrice. Mientras Reynard pueda resolver el problema, entonces no importaría si Betty no puede hacer nada, de hecho. Pero, si Reynard no es suficiente. Diálogo Subaru. Beako no tendría la opción de ser útil. Esa fantasía también fue aniquilada. La mera presencia de Reynard causaría que la magia perdiera toda su función. Llamarle ahora sería contraproducente. ¡Qué desastre! Horrible. Horrible, 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 horrible. Subaru ya no podía ver la luz. ¿Llamar a Reynard sería lo correcto o no? ¿Y llevar a Beatrice? También podría ignorar a Sirius y tratar de salvar a la gente en la plaza. Pero, en ese caso, Sirius simplemente encontraría otro lugar para hacer lo mismo. Sería una pérdida de tiempo. Mientras reflexionaba, la ansiedad empezó a consumir la mente de Subaru. Subaru se esforzó todo lo que pudo en buscar una solución, pero no podía encontrar ninguna. Aún así, el tiempo transcurría sin piedad. Diálogo Beatrice. Subaru, ya estamos en la plaza, supongo. Diálogo Subaru. Hook. Al escucharla, Subaru levantó repentinamente la vista y vio la plaza.
Los dos habían llegado a su destino, que pronto se vería marcado por la tragedia. Todavía no había encontrado ninguna solución. El tiempo que les quedaba se iba desvaneciendo poco a poco. La blanca torre del tiempo. La plaza llena de gente. Faltaban menos de 10 minutos para que se produjera la tragedia. ¿Cómo resolverlo correctamente? ¿Qué debería hacer? Diálogo Beatrice. Subaru, creo que he encontrado una solución, de hecho. Mientras la cara de Subaru estaba rígida por la tensión, Beatrice habló. La mente en blanco de Subaru se sobresaltó con su dulce voz. Diálogo Subaru. ¿Se te ha ocurrido una solución? Diálogo Beatrice. Quizás me equivoque, supongo, pero tu descripción de las habilidades de Ira me resulta familiar. Me recuerda a una magia de nivel superior llamada Nect que tiene un efecto similar, de hecho. Diálogo Subaru. Nect. Beatrice levantó un dedo y dijo esas palabras que provocaron un grito en Subaru. Nect era un tipo de magia que Subaru había experimentado en el pasado. Con Nect, el usuario podía compartir su conciencia y sus sentimientos con los demás. De hecho, se parecía a la autoridad de Sirius. Mientras se preguntaba por qué no se había dado cuenta desde el principio, Subaru pensó en voz alta. Diálogo Subaru. Entonces, ¿hay alguna manera de contrarrestar Nect? Diálogo Beatrice. Normalmente, contrarrestar Nect es innecesario, supongo. Su objetivo es unificar a un grupo de aliados para coordinarse y comunicarse entre sí sin utilizar palabras, de hecho. Usar Nect como un arma está mal, supongo. Beatrice respondió indignada al ansioso Subaru. Una vez, Subaru había compartido su visión con Julius usando Nect para que Julius pudiera ver las manos ocultas de Betelgeuse. La habilidad de Nect fue utilizada para la cooperación entre aliados. No era en absoluto el tipo de magia que se debería usar para tomar rehenes. Diálogo Beatrice. Normalmente, hay un requisito para usar Nect, de hecho. Requiere que haya suficiente confianza entre los individuos como para formar un enlace de maná entre ellos, supongo. La autoridad del arzobispa debe tener el poder de eludir una condición así, de hecho. Diálogo Subaru. Así que su autoridad puede lograrlo por la fuerza. Pero lo más importante es. Diálogo Beatrice. ¿Cómo contrarrestarlo, supongo? La respuesta más obvia es Chamak, de hecho. Diálogo Subaru. Chamak-san ha llegado. Como siempre, es demasiado versátil. Subaru se animó al oír la propuesta de Beatrice. Chamak era una magia increíblemente familiar para Subaru. En momentos dolorosos, duros, peligrosos y desesperanzadores, Chamak siempre se había enfrentado a sus adversarios con Subaru. Antes del contrato con Beatrice, las principales fuentes de fuerza de Subaru eran Rem, Patraschia y Chamak. E incluso después de la destrucción de la puerta de maná de Subaru, a través de su contrato con Beatrice, Chamak seguía ayudando a Subaru. Diálogo Subaru. Ya veo, así que Chamak. Con Chamak, estoy seguro de que habrá un modo de HK. Diálogo Beatrice. Subaru, pareces tener un nivel inusual de confianza en Chamak, supongo. Es lo más básico de la magia Jin, y ni siquiera es tan útil, de hecho. Diálogo Subaru. Ni siquiera a Beako se le permite hablar mal de Chamak así. Diálogo Beatrice. ¿Qué ha hecho que Subaru defienda a Chamak hasta este punto, de hecho? Al escuchar las incomprensibles divagaciones de un orgulloso Subaru, Beatrice suspiró y luego miró cuidadosamente a su alrededor mientras sostenía un dedo en alto. Diálogo Beatrice. Chamak interrumpe las percepciones. Es una magia que rompe por la fuerza el contacto de la mente con el entorno, supongo. Subaru lo usa de forma extraña, de hecho, pero Betty no tiene ningún problema en usarlo como se debe, supongo. Diálogo Subaru. En otras palabras. Diálogo Beatrice. Cuando esa magia sea lanzada sobre la multitud, las mentes de todos serán obstruidas con Chamak, y la arzobispa del pecado debería dejar de ser un problema, de hecho. Aunque me preocupa si podría o no controlar que afecte también a Subaru, supongo. Beatrice habló con confianza y Subaru apretó sus manos con emoción ante este nuevo rayo de esperanza. Diálogo Subaru. De acuerdo, bien. Dependeré de tu magia. ¿Y después? ¿Y después qué? Diálogo Beatrice. Aparte de reinar, ¿quién más podría derrotar a la arzobispa del pecado, de hecho? Si llamaran a reinar, Beatrice no podría usar su estrategia con Chamak. Por lo tanto, necesitaba ser excluido de sus cálculos. Sin embargo, en esta ocasión, Reinhard era quizás el único capaz de derrotar a Sirius. Diálogo Beatrice. Por cierto, como Betty necesita mantener Chamak, Betty no será capaz de luchar, de hecho. Diálogo Subaru. Me lo imaginaba. Rayos,
Al final volvemos a estar como al principio. Sin el apoyo de Beatrice, seguramente Subaru sería incapaz de derrotar a Ira. Sin su carta de triunfo, su látigo por sí solo no le permitiría escapar ileso. Diálogo Subaru. En ese momento, parecía que había otros individuos dispuestos a luchar en la plaza. Subaru pensó en la primera vez que estuvo en la plaza. Al detectar una presencia amenazante en la torre, varias personas reaccionaron inmediatamente. Un hombre bestia, una mujer con los ojos vendados, un hombre serio de negocios y Rachins. Excluyendo a Rachins, ¿cómo les iría a los otros tres? Incluyendo a Subaru, serían 4 en total, lo que indicaba que quizás había posibilidades de ganar. Diálogo Subaru. Pero qué pensamiento más estúpido. ¿Quién confiaría en mí sin saber mis habilidades? No creo que haya nada en lo que no haya pensado hasta ahora. Diálogo. En ese caso, ¿debería participar yo en esto, ya que conozco tu fuerza? Una repentina voz desde atrás atravesó sus desesperados pensamientos. Ante esa voz tan familiar, Subaru y Beatrice miraron hacia atrás, sorprendidos. De pie detrás de los dos y con las manos en las caderas. Diálogo Subaru. Emilia Tan. ¿Por qué estás aquí? Diálogo Emilia. Subaru, parecías estar actuando de forma extraña, así que me preocupaba que algo malo estuviera pasando. Parece que fui excluida, lo cual es uno de tus defectos, Subaru. Habiendo sido criticado, Subaru cerró la boca. Asombrado por la repentina aparición de Emilia, no pudo responder. En lugar de Subaru, Beatrice miró a Emilia. Diálogo Beatrice. Deberías haberte quedado en el parque, de hecho. ¿Por qué viniste, supongo? Diálogo Emilia. No podía esperar. Subaru me dijo que me quedara, pero Priscila me dijo lo contrario. Diálogo Subaru. ¿Esa mujer de rojo? Diálogo Emilia. Me dijo que si no te seguía, me arrepentiría. Cuando los alcancé y vi que no había pasado nada, pensé en regresar silenciosamente, pero ustedes dos parecían estar discutiendo algo muy serio. La decisión de Emilia fue influenciada y la causa de ese mal se le vino enseguida a la mente. Subaru apretó los dientes, maldiciendo mentalmente a Priscila y a su arrogante y destructiva intromisión. Ese capricho malicioso había organizado perfectamente la situación que Subaru más quería evitar. Diálogo Subaru. Emilia Tan, me alegro. Me alegro, pero, de ahora en adelante. Diálogo Emilia. ¿Aparecerá el culto de la bruja? Te he oído. Aunque Subaru me diga que regrese, no lo haré. Esto me concierne a mí también. Diálogo Subaru. Emilia. La postura de Subaru al respecto tenía poco en lo que basarse, así que habló bruscamente, desesperado por ahuyentar a Emilia. Ella no debía encontrarse con el culto de la bruja. Subaru no podía articular una razón, pero no se trataba de nada parecido a una protección obstinada. Él instintivamente sabía que ella no debía. Emilia definitivamente no debía encontrarse con el culto de la bruja. Para Emilia, esa secta era un veneno que tenía que evitar. Aunque lo mismo era verdad para la mayoría de las personas nacidas en este mundo, Emilia era un caso especial. Diálogo Subaru. Nos las arreglaremos de algún modo. Emilia, no hace falta que te involucres. Esto no tiene nada que ver contigo. Diálogo Emilia. Aún así, ¿y si terminas herido precisamente porque no estoy contigo? Nunca dejaría que eso pasara. Si Subaru pelea, lucharé a su lado. Si Subaru quiere proteger algo, entonces haré todo lo posible para ayudar. Y como Subaru sin duda me protegerá. Diálogo Emilia. Yo también quiero proteger a Subaru. Prometí que no volvería a llorar de esa manera otra vez. Emilia habló con un corazón inquebrantable. Con tal de mantenerla alejada del peligro, Subaru tuvo que invocar hasta la última gota de su coraje, enfrentándose a la adversidad con un corazón de acero. Pero en este momento, Subaru tenía miedo. La idea de tener que luchar le causaba terror. 3 veces. 3 veces Subaru había perdido contra Sirius, y 3 veces había perdido la vida. Por mucha experiencia que tuviese con la muerte, había muerto demasiadas veces en muy poco tiempo. Morir era horrible, inaceptable, y por muchas veces que la experimentara, no podía acostumbrarse a ella. Que tomaran su vida era completamente irrazonable. Era algo que negaba su propio ser, pisoteaba su existencia e insultaba su alma. Que le arrebataran la vida implicaba todo eso. Aunque intentaba ocultarlo, Subaru no podía olvidar lo mucho que le afectaba. A pesar de que obstinadamente mantenía su postura de querer proteger a los demás, era incapaz de deshacerse de su débil corazón que tenía miedo a morir. Natsuki Subaru, a pesar de todo, no había sido capaz de superar esa debilidad. Diálogo Beatrice. Subaru.
Deberías rendirte, de hecho. Diálogo Subaru. Beatrice. Diálogo Beatrice. Emilia es testaruda, supongo. No cambiará de opinión, de hecho. Betty también entiende los sentimientos de Emilia, supongo. Betty quiere proteger a Subaru de la misma manera, así que Betty no es capaz de negarle eso, de hecho. Beatrice era clave en la estrategia y también en la toma de decisiones del equipo. Si incluso ella agitaba la bandera blanca, entonces ni siquiera Subaru podía resistirse. Emilia miraba con sinceridad a Subaru y a Beatrice con cariño. Bajo su mirada, Subaru finalmente cedió. Diálogo Subaru. Los cultistas te atacarán. Si eso sucede, piensa en ti misma como una prioridad. Diálogo Emilia. Sí, entendido. Aunque me atrapen, Subaru definitivamente me salvaría. Creo en ti y lo haré lo mejor que pueda. Diálogo Subaru. No llames a la mala suerte, por favor. Así que, ¿cuánto de nuestra conversación escuchaste? Tras haber sido aceptada por Subaru, Emilia sonrió relajadamente y se tocó sus labios con los dedos. Diálogo Emilia. Oí lo esencial. El culto de la bruja va a causar estragos con magia Necti y Beatrice quiere contrarrestarla con Chamac. Durante ese tiempo, tengo que trabajar duro para increpar a esa mala persona. Diálogo Subaru. Es una forma infantil de entenderlo, pero lo has entendido bien. Emilia, ¿puedo contar contigo? Diálogo Emilia. Déjamelo a mí. Soy muy fuerte. Emilia hizo una pose de victoria con su puño. Esa encantadora acción mostró una cierta falta de tensión, pero ella parecía haberlo entendido. Subaru se sintió inquieto e inútil por tener que depender de Emilia. Además, se le hacía difícil determinar el momento oportuno en que Beatrice debería usar su magia, lo que lo convertía en otro elemento de ansiedad. Pero. Diálogo Subaru. Emilia Tan y Beako están aquí, así que no puedo fallar. En lugar de sentirse ansioso, lo usó para alimentar su decisión. Diálogo Subaru. Además, ya casi es hora. Entre la propuesta de Beatrice y la incorporación de Emilia, habían consumido más de la mitad del tiempo que les quedaba. Tratándose de Sirius, debían de darlo todo. Si pudieran, sería preferible sacar a golpes a Sirius de la torre y alejarla de Luzbel. Diálogo Subaru. Emilia Tan. Pronto aparecerá una persona extraña en la torre. Ataca entonces con un gran golpe. Lo ideal sería que cayera de la torre. Después, Beako preparará su hechizo, así que cuando llegue la señal empezaremos a pelear. Diálogo Emilia. Sí, entendido. No sé si las cosas irán tan bien, pero lo intentaré. La expresión de Emilia se puso seria, y tanto Subaru como Beatriz se sintieron con la cabeza el uno al otro. El plan estaba listo. Diálogo Subaru. Ya está aquí. Se podía ver la silueta de la psicópata moviéndose en la ventana de la Torre del Tiempo. Su cuerpo estaba envuelto en un abrigo negro y su cabeza estaba envuelta en vendas. Los extremos de su cadena, que colgaban de sus manos, golpeaban el suelo con sonidos de traqueteo mientras miraba hacia la plaza, donde había gente que aún no había notado la presencia de la psicópata. Sirius se paró en su escenario, sacudiendo su cuerpo y abriendo los brazos como si admirara a la gente que no estaba preparada para la inminente amenaza. Y entonces, ella aplaudió, la gente que oyó el sonido, se fijó en ella y Sirius se preparó para empezar su discurso. Tragando saliva, Subaru presenció el momento a cámara lenta. Con gestos imponentes, Sirius levantó el tórax para hablar con firmeza. Diálogo Emilia. Al-Yuma. Un enorme carámbano apareció frente a la torre, levitando en el aire cerca de Sirius y a su misma altura. El grueso carámbano, del tamaño de 5 personas, golpeó la torre con un violento choque, atravesando la parte delantera de la torre, y las paredes se separaron. La mandíbula de Subaru se quedó abierta de lo atónito que estaba. Diálogo Subaru. Emilia Tan. Diálogo Emilia. Dijiste que teníamos que golpear primero, así que así lo hice. ¿Es que acaso lo arruiné? Diálogo Subaru. No, Good Job. Es solo que no esperaba que atacaras antes de su presentación. Subaru todavía no había hecho ningún gesto para que ella actuara, y se sorprendió de que Emilia hubiera determinado a la amenaza con una sola mirada. Ya que Sirius tampoco estaba preparada, a lo mejor el golpe la había lanzado lejos. Además, la multitud en pánico todavía estaba bien, así que, probablemente, Sirius efectivamente había sido incapacitada. Eso fue enteramente gracias a la gran contribución de Emilia. Diálogo Subaru. Beako, ¿qué opinas? Diálogo Beatrice. En primer lugar, deberías pensar en una manera de abordar el malentendido de la gente que nos rodea, de hecho.
Cuando la sorpresa de Beatrice se convirtió en orgullo, Subaru quiso preguntar si habían derrotado a Sirius. Emilia observó la destrucción de la torre mientras Subaru se volvía lentamente para enfrentarse a la inquieta multitud. El hombre bestia y la mujer con los ojos vendados estaban allí. Subaru quería aliarse con ellos, pero desafortunadamente parecía que no sería así. Diálogo Subaru. Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Explicar que no pretendíamos causar ningún daño? Diálogo Emilia. No. Será mejor que des un paso atrás, Subaru. Mientras Subaru se rascaba la cabeza, pensando en una explicación, Emilia repentinamente lo tomó de los hombros, poniéndose ella frente a la multitud. En ese momento, una serie de chasquidos resonaron en el aire, y una espada azul de hielo apareció en las manos de Emilia, quien asumió una postura de batalla, encarando a la multitud. Diálogo Subaru. ¿Emilia-tan? No hace falta que vayas tan lejos. Diálogo Emilia. No es eso. Mira atentamente, Subaru. No hay señales de cordura. Diálogo Subaru. ¿Eh? Asustado por la firme voz de Emilia, Subaru observó a la multitud a su alrededor y no pudo evitar contener el aliento. Como dijo Emilia, sus ojos no tenían ni una pizca de cordura. Las personas que los rodeaban estaban rojas como un tomate del cuello hacia arriba, con los vasos sanguíneos de sus rostros a punto de estallar y ojos inyectados de sangre que miraban fijamente al grupo de Subaru. Sus miradas estaban llenas de furia. Diálogo Subaru. Beaco. ¿Qué hay de chamac? Diálogo Beatrice. No funcionó, supongo. Diálogo Subaru. ¿Qué? Diálogo Beatrice. Esta magia no se parece en nada a Nect, no, es malévola, de hecho. Esto no es nada como la magia, supongo. Es un maleficio, de hecho. Beatrice alzó la voz enfadada, y Subaru únicamente pudo responder frunciendo el ceño. No estaba seguro de los detalles, pero el chamac de Beatrice no había funcionado. Entendía el problema, pero no tenía solución. Entonces, la multitud fue completamente envuelta por la locura. Diálogo multitud. Apesta, 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 apesta. Era un sonido terrible y viscoso que maldecía al mundo. Con un fuerte ruido, la pared exterior de la torre se derrumbó. El enorme carámbano de hielo incrustado en la torre comenzó a resquebrajarse, hasta romperse en 1000 pedazos en un instante. Y entre medio del hielo dispersado que brillaba bajo el sol, comenzó a escucharse débilmente el ruido de unos pasos. Eran los pasos de una psicópata. No estaba ilesa. La mitad de los vendajes que tenía alrededor de la cara estaban manchados de sangre, la cual también goteaba de su brazo izquierdo y de su cadena. El ataque preventivo de Emilia sin duda tuvo efecto. Pero, también había causado algo indeseable. Diálogo Sirius. Asqueroso, el hedor de esa mujer, sucio y detestable, el hedor de la que me robó a mi marido, el hedor de los gusanos, la suciedad sin fin. La odio tanto, que convertirla en cenizas no sería suficiente. Diálogo Subaru. ¿Qué estás diciendo? Diálogo Sirius. Y esa otra mujer, obviamente no es esa persona, pero tiene un hedor similar. ¡Qué desvergonzado! El hedor de los insectos podridos. ¡Qué irritante! ¡Qué infuriante! ¡Qué odioso! La psicópata se agarró la cabeza sangrante con un fuerte grito. Su saliva salió despedida de su boca mientras caminaba sin piedad. Subaru conocía este extraño comportamiento. Era tan salvaje como siempre, pero en un sentido obviamente diferente. Diálogo Sirius. A mí. ¿Es que te atreves a ponerme a prueba a mí y a mi amor por mi marido, espíritu? Y tú, no te conformaste con robarme a mi esposo, perra mitad bruja. Apretando los dientes, emitió un grito de ira mientras saltaba hacia adelante. Sirius, que estaba cayendo de la torre, se cruzó de brazos frente a su cara y llamas rojas cobraron vida saliendo de ambos brazos, y formaron una línea de llamas cuando ella aterrizó en la plaza. Ejercitando sus extremidades y armada con su llama, la psicópata levantó la cabeza. Emilia tenía su espada de hielo lista mientras se paraba enfrente de Subaru y Beatrice, protegiéndolos. Girando la mirada de uno a otro, Sirius gritó con una voz furiosa. Diálogo Sirius. Yo. Soy la arzobispa del pecado del culto de la bruja. Representando a Iraa. Con llamas rojas brotando de ella, bañó a la multitud en calor mientras elevaba sus brazos.
En una crisis frenética completamente diferente de la que Subaru había esperado, la psicópata se presentó. Diálogo Sirius. Sirius Romané Conti. Maldita semielfa y espíritu, calcinaré sus cuerpos y esparciré sus cenizas en la tumba de mi esposo.